Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto nuevamente estar aquí saludándolos a todos ustedes. Y bueno, pues hoy, como suelo tener de repente algunas sorpresas, sobre todo las últimas semanas, ¿verdad? Hemos estado aquí compartiendo con Andrés, Belia también ya solita con Pamela, su esposa de Andrés. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto poder compartir la palabra de Dios. Es un grande privilegio. Y el día de hoy pues tenemos otra sorpresa a razón de que estamos celebrando el 15 de septiembre en familia, normalmente lo hacemos, pues he invitado el día de hoy de forma especial a mi familia. Queremos compartir el día de hoy un tema especial para todos ustedes. Está nuevamente Belia, que ya ha estado con nosotros, ¿verdad? Hemos dado temas en algunas otras ocasiones, pero bueno, para los que no los conozcan, está mi hija Rebeca, la mayor, mi hijo Samuel también aquí acompañándonos. Y bueno, Quique no quiso estar, él está más chiquito y dijo, no, ahí para la otra nos acompaña, los acompaño. Pero bueno, gracias a Dios. Y bueno, repito, a razón del 15 de septiembre que festejamos la independencia de nuestro país, pues el tema que nos ha traído es que festejamos que tenemos alguna libertad política. Y pues tomando en cuenta esto, hemos querido hablar acerca de la libertad verdadera. ¿Por qué nosotros podemos ser verdaderamente libres en Dios, en Cristo? Y es lo que queremos compartirles el día de hoy. ¿Por qué somos libres? ¿Para qué somos libres? ¿Qué es la verdadera libertad? Y para comenzar, bueno, pues quisiera hacer una oración con todos ustedes, esperando que también ustedes estén reunidos con su familia, tal vez solo con su esposa, pero si puede traer a sus hijos, pues tráigalos porque este es un tema más familiar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad maravillosa de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de conocerte, de ser tus hijos y Dios, de lo que estás haciendo en nuestras vidas, perfeccionándonos. Sabemos que todo esto será para tu gloria. Bendecimos a todas las familias que el día de hoy van a oír, Señor, están oyendo este mensaje que pueda ser de edificación para todos, Señor. Te agradecemos esta maravillosa y linda oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes. Tus siervos, no, Señor, somos capaces de poder hacerlo por nuestras propias fuerzas. Líbranos, Señor, de cualquier error y ayúdanos para que podamos transmitir un mensaje que sea digno de ti, del único Dios vivo y verdadero. Te rogamos esto, Señor, enséñanos lo que tú quieres para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros matrimonios y que todo esto, Señor, te honre a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues para comenzar quiero leer un versículo que habla precisamente acerca de ser libres y de esta invitación que nos hace el Señor a todos nosotros de experimentar y vivir en la libertad de Cristo. Dice así Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y como todos nosotros sabemos, o ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues este es un concepto que nos da Dios. Desafortunadamente, a raíz del pecado que entró a la humanidad, hemos tenido una separación con Dios y esto nos ha impedido entender todo lo que Dios quiere explicarnos. Dice 1 Corintios 2 que los conceptos espirituales, el conocimiento espiritual, Dios revelado a nosotros, que es espíritu, pues es imposible si estamos muertos espiritualmente. Se necesita que sea a través del espíritu. Y entonces el hombre alejado de Dios, con esta muerte, en medio de esta muerte espiritual, pues ha tenido que conceptualizar todas las cosas a su manera, con su propia perspectiva, una perspectiva carnal y tendiente al pecado. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos distinguir qué es la verdadera libertad. Y a veces es bueno utilizar las definiciones de lo que no es libertad. ¿Cierto, Samuel? Es lo que Sí, queremos justo como lo hablar. comentabas ahorita, es súper gracioso ver cómo el mundo ha tergiversado completamente este concepto a su percepción, ¿no? A lo que mejor le conviene como ser humano, como persona, al igual que muchas otras cosas, lo queremos adaptar
a lo que nos gusta, ¿no? A lo que queremos escuchar. Y si tú buscas, por ejemplo, en un diccionario Larousse o en la Real Academia Española, lo que sea, vas a encontrar una definición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Vas a encontrar que en este diccionario, se los voy a decir tal como lo dice, es: el mundo ha definido la libertad como la capacidad de actuar según su propia voluntad, ¿no? Y cómo uno escucha esto y se puede preguntar, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo después de tanta historia, de tanta sabiduría que ha llegado a las personas, cómo hemos llegado a tener una definición de la libertad tan destruida, ¿no? Tan lejana a la palabra de Dios? Y bueno, la respuesta a esto, obviamente, pues es vivir con una autosuficiencia, ¿no? Vivir apegados a una libertad falsa, que normalmente se le conoce como libertinaje esclavizado, ¿no? Si me acompañan, porfa, a Juan, capítulo 8, ahí en su casa, capítulo 8, verso 31, vamos a encontrar a Jesús, ¿no? Que estaba, pues bueno, ahí hablando. Vamos a leer esta parte. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Entonces Jesús les responde: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Wow, ¿no? O sea, como en un verso podemos encontrar esta réplica, una definición tan humanista, tan tergiversada, y respondiendo a la pregunta, quiero enfatizar que he leído la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, para que no se vayan a confundir ahí, pero respondiendo a la pregunta de cómo hemos llegado a esto, bueno, el ser humano ha cambiado ese concepto y creemos que vivimos para nosotros, que hemos sido creados con un propósito humano completamente. Y nos equivocamos, porque el ser humano ha sido creado con el único propósito de darle la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel Creador eterno y maravilloso, con un propósito que va mucho más allá de nuestras limitantes humanas, ¿no? Y lo vemos aquí plasmado ahora. Y es el pecado, precisamente, como bien lo leíste ahorita ahí en Juan, es el pecado el que ha hecho esta distorsión. O sea, cuando entra el pecado, todo se distorsiona, todo se corrompe, dice la Escritura, y el hombre ha creído o piensa que es libre porque toma 2 o 3 decisiones, ¿no? Sí. Así como bien lo leíste hace un momento en el diccionario, y piensa que eso es libertad, pero realmente, como bien lo dijo Jesús, ¿quién no ha cometido pecado? Pues todos los seres humanos. Pablo le decía en Romanos 3, ¿no? No hay justo ni uno por cuanto todos pecamos. Entonces lo que está diciendo es que todos estamos en una esclavitud que no podríamos realmente hacer absolutamente nada al respecto. Sí, si me dejas agregar en esta parte, ese es lo que se le llama, justo agregas a lo que es el libertinaje esclavizado, ¿no? Creemos nosotros que tenemos una libertad, entre comillas, pero realmente no nos damos cuenta de nuestra poca capacidad de entendimiento, que realmente vivimos en una esclavitud de pecado, que nos engaña, y es tal el engaño que nos hace creer que somos libres. Pero es un completo engaño del diablo hacia nosotros, y que nosotros hemos permitido por nuestro propio orgullo y nuestro propio pecado, porque a qué carne no le gusta pecar, ¿no? Así es. Claro, por supuesto. Y fíjate que este concepto o esto que acabas tú de explicarnos, esta diferencia entre el concepto humano de libertad y el concepto que enseña la Biblia, como que lo aprende uno cuando conoces al Señor, ¿no? O sea, a mí me pasó de manera personal que lo aprendí, lo entendí muy bien, o sea, entendí la libertad que ganó Cristo para mí en ese tema específicamente respecto a la esclavitud que yo vivía por medio del pecado, por medio de mi pecado, y comencé a ser libre, ¿no? Así como, o sea, yo pienso como Lázaro, que empezó a despojarse de esas vendas que lo tenían atado, ¿no? Ahí en la tumba, y empiezas a… Pero en medida que tú vas caminando con el Señor, yo me acuerdo mucho que
que mucho tiempo yo decía o entendía esto que tú leíste de Gálatas, ¿no? Esa libertad que ganó Cristo para nosotros, pero me cuestionaba un poco más. Decía, ¿qué es la libertad? Y trataba de definirla de una manera nueva, o sea, cambiar ese concepto que platicaba Sammy, que todos tenemos en algún momento de nuestra vida sin Cristo, pero trataba de entenderla completamente hasta que de repente el Señor me muestra, y esta es la parte que yo quiero compartir, porque para mí eso ahora representa la libertad que ganó Jesús, o sea, entender que cuando Cristo viene a esta tierra, cuando Él vence en la cruz a la muerte y el velo es partido en dos, se abre el acceso, ¿no? O sea, nos reconciliamos, regresamos a la relación correcta con el Padre por medio de la obra de Jesús. Entonces, en ese momento yo quedo libre o quedo capaz de caminar en suelos a los que yo no podría acudir de otra forma, ¿no? O sea, si no es por medio de la gracia, yo no podría haber pisado un suelo santo, porque me habría caído muerta, ¿no? Por mi pecado, por mi humanidad inmundicia, separada por Dios, por la inmundicia. contrastante con la santidad de Dios, ¿no? Sí, obviamente. Exactamente, y en el Antiguo Testamento, si tú te acuerdas, el pueblo de Dios solamente tenía acceso, o sea, tenía un acceso limitado, no estaba completada esa libertad, tenía un acceso limitado, solamente acudía a Dios hasta cierto límite y el sumo sacerdote era el que presentaba como un intercesor, un sacrificio por los pecados del pueblo, y el pueblo se mantenía en un límite. Y el mismo sacerdote estaba limitado por un montón de cláusulas, de lavamientos. Si él no estaba preparado correctamente, muchas veces caía muerto en esa condición. Aparte, era solamente una vez al año, o sea, date cuenta cuántas limitantes que no se parecen a la libertad que ahora experimentamos como hijos de Dios por medio de Jesucristo, y eso a mí me encanta pensarlo siempre que cantamos libertad, siempre que hablamos el tema de la libertad, o que yo misma, gracias Señor, porque me hiciste libre. De verdad yo trato de manera como muy racional o intencional recordar la oportunidad que por medio de Jesucristo Dios ganó para mí de ir libremente, ahora sí completa y accesiblemente, a la presencia de Dios. O sea, eso se me hace como que enriqueció mi concepto de libertad después de entender que había sido libre de mi pecado, ¿no? Porque no solamente Dios te libera de tu pecado, sino que te deja en un lugar donde ahora puedes ir a su presencia, ¿no? Y quiero compartirles un versículo que a mí me encanta pensar que tengo esa libertad. Muchas veces, aún a pesar de mi propio pecado, a pesar de que todavía no estoy perfeccionada en su totalidad y me sigo equivocando, y de repente digo, ay, qué oso ir contigo. Recuerdo este pasaje aquí en Hebreos, déjenme leerles. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice, así que acerquémonos con toda confianza, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y para mí eso ahora es la libertad que ganó Jesús. Así es algo que solamente se puede tener debido a la obra de Cristo. No hay otra manera, por la gracia de Dios. Es decir, nosotros teníamos esta separación, dice Romanos 3:23 que mencionamos, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir es sin capacidad, sin poder lograr tener acceso a, ¿no? Destituidos totalmente de esa gloria de Dios. Es decir, ninguna de sus excelencias teníamos la posibilidad de accesar en plenitud. Sin embargo, por Cristo Jesús y gracias a que Él vivió una vida totalmente pura y santa, nosotros a la hora de creer se nos imputa esa justicia, se nos imputa esa santidad. O sea, somos revestidos de Él, de esa justicia, y podemos entrar, como bien lo mencionas ahí en Hebreos 4, a ese trono con toda libertad. Dice en el mismo Hebreos, con sinceridad, con honestidad, que podamos llegar ahí con Él, ¿verdad? Y aún en medio de, no tan solo por las necesidades que tengamos
económicas o físicas, sino también de nuestro corazón, de nuestra alma, están suplidas en Él, entran en ese diseño. Sí, y aprovechando pues lo que estamos festejando, que es la independencia, me gustaría explicar esto como con una alegoría o con una comparación o como un paralelo, ¿no? Con la esclavitud que experimentaron las personas que vivían aquí por los españoles, ¿no? A mí me gusta verlo así, ¿no? La libertad es como, o sea, la definición que leías a mí está muy chistoso cómo es que las personas del mundo creen que son libres y creen que pueden decidir. Y eso es lo que implica la libertad, ¿no? El poder decidir algo, elegir algo. Pero como ustedes decían, ellos no tenían, o sea, ellos realmente, y todos nosotros, antes de Cristo, no tenemos la opción de elegir hacer el bien, ¿no? No tenemos la opción de glorificar a Dios, no tenemos la opción en realidad de ser buenos o de ser santos, ¿no? Y esto es lo que decía en Juan 8, ¿no? Son esclavos del pecado. Y yo, así viéndolo como en la alegoría, es un esclavo de esa época, no tenía la facultad de decidir si quería ir al campo a trabajar o quedarse en su casa con su familia, ¿no? O sea, no tenía esa facultad porque es esclavo. O sea, es un esclavo, está vendido tiene un amo, ¿no? Que en este caso sería el pecado, sería nuestra propia carne, ¿no? Somos esclavos de estar satisfaciendo nuestra carne y no podemos decidir el no hacerlo. Todo el tiempo el ser humano busca satisfacer su carne, ¿no? Incluso con las cosas que podrían ser buenas o aparentemente buenas, como, no sé, dar limosna a los pobres, etcétera, que son cosas que hacen las personas que no son hijas de Dios también. Pero ¿cuál es la motivación de estas acciones? Satisfacerte a ti mismo, ¿no? Satisfacer tu carne, el sentirte bien contigo mismo. Nunca es, culpa. A veces la culpa, sí. Exacto. Y nunca es como glorificar a Dios, ¿no? O sea, alguien que no es nacido de nuevo no tiene la opción de elegir si glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Está imposibilitado por su naturaleza caída, ¿no? Y esa es esa esclavitud que pues sí, que te ata a estar todo el tiempo pecando, ¿no? Y bueno, para complementar esto, quiero leer Romanos 8, del 8 al 14, igual y me salto algunos, pero pues si ustedes pueden leerlo, léanlo completo, pero para que quede más claro. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. O sea, literalmente dice que es imposible para ellos agradar a Dios, ¿no? Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ustedes se refiere a nosotros, los hijos de Dios. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y me voy a saltar unos versículos hasta el 14, que dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y bueno, esta es la libertad que nos dio Cristo al morir por nosotros en la cruz, ¿no? Nos da la libertad de ya no satisfacer solo nuestra carne, de ya no solo elegir el mal, solo elegir el pecado, sino que ahora nosotros tenemos la facultad de ser santos, tenemos la facultad de comportarnos como santos, de comportarnos como justos, de hacer lo que glorifica a Dios, lo que agrada a Dios y no solo lo que nos agrada a nosotros, ¿no? Esa es la libertad que nos dio el Señor. O sea, ahora sí podemos elegir entre el bien y el mal, porque antes no podíamos. O sea, antes era solo mal, 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 mal. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída era hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. Y ahora no, ahora podemos ir hacia el bien también, ¿no? Y eso es como algo hermoso, ¿no? Porque es lo que nos regaló Cristo. Y bueno, más adelante dice: pues si viven obedeciéndola, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y bueno, esto se me hace como súper importante remarcarlo. Si vivimos obedeciendo nuestra propia naturaleza pecaminosa, el resultado va a ser la muerte. Siempre va a ser la muerte. Pero si nosotros obedecemos al Espíritu y ahora que tenemos la posibilidad de vivir en el Espíritu, vamos a vivir, ¿no? La vida en abundancia que Cristo nos ha permitido tener. Una
un gozo verdadero, no una felicidad momentánea que te da el pecado, sino un gozo permanente, una satisfacción de estar en la presencia del Señor, que es, como decías tú, ¿no? Acercarnos acercarnos al trono de la gracia. Ahora podemos hacer eso, ¿no? Y ese es el lugar más maravilloso en el que podemos estar, ¿no? Y yo le decía a mi hermano hace rato que platicábamos del tema, sería muy absurdo no aprovechar esto, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos a ese sacrificio, a esa libertad que tenemos? Pues sería muy tonto que un esclavo, otra vez haciendo la comparación, usando el ejemplo de la independencia, ¿no? Que ya se peleó la guerra de independencia y que el esclavo dijera, sí, qué padre todos los que murieron por esta guerra y que ahora podemos ser libres, pero yo quiero seguir siendo esclavo de los españoles, ¿no? O sea, sería como súper absurdo vivir así, ¿no? O sea, ya que Cristo nos dio la libertad, pues usemos esa libertad, ¿no? Disfrutemos esa libertad y vivamos en el gozo del Señor, en esa vida de abundancia, que para empezar no fue barata, ¿no? O sea, esa libertad fue costosa, costó la vida de Cristo, costó, o sea, el Señor se entregó a sí mismo, dejó su trono, o sea, por nosotros. Así es. ¿Cómo menospreciar eso, no? O sea, hay que vivir disfrutando eso que Cristo ya ganó para nosotros, ¿no? En esa libertad, y no seguir atados al pecado y seguir atados a la esclavitud que antes nos tenía pues amarrados y que ahora ya no es así. Nada más quiero comentar, es que ahorita que estabas platicando, yo en una ocasión, hace ya mucho tiempo, escuché una historia de, no sé si tú te acuerdas, yo creo que tú te has de acordar, de un también era como un comparativo de cómo a veces, porque tú dijiste, ahora tenemos la libertad de elegir, ¿no? O sea, de elegir vivir en santidad, de elegir vivir racionalmente apegados o permaneciendo cerca de Dios y disfrutando esa libertad, disfrutando esa presencia, disfrutando y decía, sería absurdo. O sea, tú terminaste explicando, sería absurdo, y contaban esta historia, ¿no? De un caballo que estaba ¿sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Un corral. Que estaba en un corral y el caballo, o sea, como parte de su personalidad, es que todo el tiempo estaba en la barda del corral con la cabeza asomada hacia afuera, ¿no? Y como contemplando todo lo que había afuera. Y atrás del caballo habían pastos increíbles, había un espacio muy grande para que él pudiera caminar, correr, deleitarse, disfrutar, pero el caballo feliz, parado en la barda, contemplando, ¿no? Donde no podía estar o donde no le correspondía estar. Y a veces como hijos de Dios de verdad nos enfrascamos y nos limitamos a disfrutar de los delicados pastos, nos limitamos deseando lo que teníamos, como al pueblo de Israel le pasó. Y eso es real, ¿no? O sea, el pueblo de Israel hubo un momento donde extrañaba la carne que le daban de sobras en Egipto. De tercera, ¿No? o de Carne, quinta. exactamente, y dejó de contemplar lo que estaba detrás de él, ¿no? O sea, la promesa que estaba respaldando la libertad que tenía en ese momento. Creo que es una de las maravillas para los hijos de Dios del Evangelio, ¿no? El ver esa comparación y poder contemplar y poder tener la oportunidad y darte cuenta de todo lo que teníamos detrás, como dices, toda esa, no sé cómo decirlo, como porquería que teníamos detrás, y poder contemplar la gloria de Dios es algo inigualable, ¿no? Pero ojo, creo que hay algo muy importante que no podemos perder de vista, que recalco en lo que hablaba yo al inicio, ¿no? Disfrutar de la libertad no es disfrutar de un libertinaje. Que justo el versículo que tú, me parece, leíste al inicio, ¿no? O que, bueno, si es que me gustaría retomar aquí en Gálatas 5:13, ¿no? Que dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Ojo, aquí va lo importante. Recuerden que estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Es muy común que a veces queramos justificar nuestro pecado en este sentido, ¿no? No usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y este detalle que nos deja en la palabra de Dios
esa oportunidad no solo de contemplar la gloria, sino de poder servir ahora de la mano de Cristo. Creo que por amor, creo que es increíble. Ser usados para eso, ¿no? Sí, precisamente con ese texto queremos terminar eh, este tiempo importante para nosotros y creo que para todos ustedes. Lo voy a leer el mismo texto ahora, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, o sea, es totalmente opuesto. Es un camino de arrepentimiento, un camino donde íbamos para un lado y ahora se convierte en otro, lo que explicaba Beca. Antes era de una u otra manera una satisfacción personal. Nuestro objetivo era ese, el lograr sentirnos bien. Y a eso nos acostumbramos y nos cuesta tanto trabajo morir a eso, ¿no? Si me siento bien lo hago, si no me siento bien no lo hago, ¿no? Aún dentro de la iglesia nos hemos vuelto también cristianos sensuales, ¿no? Depende de cómo me sienta, es lo que termino haciendo. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y mira, hermano, hermana, familias que nos están viendo en este momento, yo le doy gracias a Dios porque Juan escribía que no hay mayor gozo el oír que tus hijos andan en la verdad, ¿no? Y es un privilegio hermoso que como familia el día de hoy podamos estar compartiendo esto, pero este es el objetivo de esa libertad, el que nos sirvamos amándonos. Y yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí compartiendo esto, pero tampoco esto debe de llevarnos al pensamiento de decir, ay, bueno, mira, pues la familia perfecta, ¿no? Los que nunca pecan, los que están... Hace rato estábamos, antes de iniciar aquí, hasta bromeábamos, ¿no? Oye, no hay que hacerlo como en la casa, porque en la casa empezamos a discutir y luego ya se para todo el mundo y ya se quedan peleando mis papás y recordamos esos momentos en los que no lo somos, o sea, no somos infalibles. Pero esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el que comprendamos con su palabra, que eso renueva nuestro entendimiento, ese vivir en la presencia de Dios, esa libertad, tenemos que usarlas todos como familias, personalmente, como matrimonio, como familias, y de ir ahí, Señor, descargarle todo lo que somos, todo cuanto somos, porque solo en Él solo puede hacer la diferencia. Él solo ha hecho la diferencia en nosotros y solo Él puede hacer la diferencia en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. Y esta es la invitación que queremos hacerles a ustedes. No queremos presentarnos de ninguna manera, ¿verdad? Como la élite que pueda aquí presentar una palabra. Dios nos da ese privilegio. No somos ninguno de los que estamos aquí, que se para enfrente a predicar la palabra, es merecedor de eso. Es la gracia de Dios que nos permite poder hacerlo. Es un privilegio hermoso. Pero en este momento Dios nos da esa oportunidad de señalarte, decirte, hay que seguir adelante, hay que vivir en esa libertad, hay que acercarnos a la presencia de Dios, porque solo ahí es donde seremos realmente satisfechos de su amor, tan satisfechos de su amor, que vamos a poder irradiar, vamos a poder rebotar, vamos a decirlo, ese amor va a fluir tanto de parte de Él, que vamos a poderlo hacer con los demás, sirviendo a los demás. Esa es la libertad a la que fuimos llamados. Eso es lo que Dios quiere impactar en nuestras vidas. Eso es lo que va a impactar el corazón de tu esposa. No el que tú te vuelvas exigente y que digas, no, pues tú cambia, y no, pues que tú cambia. Mira, eso nos ha pasado mucho a nosotros como familia. Y cada vez que somos más exigentes, el Señor ha tenido que tratar más profundamente nuestro corazón. Porque el asunto no es nuestros hijos, el asunto no es nuestra esposa, el asunto es nuestro corazón. Lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que llevar todo esto. La libertad que Dios nos dio es para que vayamos a su presencia, lo que ganó Cristo Jesús. Ya no somos más esclavos del pecado, dice en Romanos 6. Ya no somos, ya para que estemos entregados a Él, ahora somos siervos de su justicia y podamos vivir hacia lo que Él anhela y desea de cada uno de nosotros. Sí festejemos, sí celebremos, sí gocémonos, sí estemos contentos, pero sobre todas las cosas, vayamos juntos a la presencia de Dios, vayamos personalmente a la presencia de Dios y el Señor va a hacer una obra en cada uno de nosotros y va a impactar en todas nuestras relaciones, en nuestra familia.
Exactamente, mira, tú dices y yo me quedo pensando y la invitación se extiende. O sea, nosotros, Dios nos permite estar aquí, pero la invitación para estar en la presencia de Dios se extiende por medio de la gracia. Decías tú, la gracia que nos rescata, la gracia que nos hace libres, la gracia que nos transporta literalmente de un estado de esclavitud, de un lugar de muerte a un lugar de vida, a un lugar de comunicación y de intimidad con el Dios creador. Y esta gracia la produce la obra de Cristo y está dispuesta para quien quiera. Y eso es bien importante porque muchas veces vemos, ¿no? Hay una familia cristiana, ¿no? O los cristianos, ¿no? Porque la gente que no conoce a Cristo de repente, oye, hay los cristianos y somos como un grupo pequeño, tal vez o una élite, pero Jesús vino a este mundo para rescatar a los que están en pecado, ¿no? Él no vino para los pasarse un buen enfermos. rato, sino vino Vino por para los enfermos, rescatar a los que están necesitados, los que están esclavizados. Y este mensaje es principalmente y básicamente para quienes aún no conocen al Señor, porque Jesús vino a hacer la obra por cada uno de aquellos que quiera creer en Él. Para todos es la palabra de Dios. Todos el Señor está dispuesto. Bueno, pues les amamos mucho. Vamos a orar nuevamente juntos. Si estás ahí con tu familia, igual tómales de la mano, por favor. Padre, te agradecemos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de poder celebrar este día, Señor, tan pues importante en nuestro país. Nos impacta el saber estas cosas de lo que ha sucedido en la historia, pero Señor, ahora podemos reconocer que tu obra fue preciosa para que la libertad que alcanzaste para nuestras vidas, la libertad del pecado, la libertad de la condenación, la libertad de la maldición de la ley que era, Señor, nos acusaba, es lo que Pablo escribía ahí, Señor, y que ya no estemos más sujetos a eso, a esa cadena de pensar que por nuestras obras podemos alcanzar algo, porque eso dejaría de ser gracia, sino depender de ti y que nuestras obras sean fruto de esa gracia tuya, que para eso fuimos creados, para esas buenas obras que tú planeaste y que manifiesten tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor. Pedimos por las familias, Señor, de tus hijos que están escuchando este mensaje, que lo han escuchado. Quien no te conocía, Padre, que tu gracia le haya podido quitar ese velo y que el día de hoy pueda, Señor, tomar esa decisión que solo la fe que tú das como un regalo nos puede llevar a tomar, de recibirte como Señor y Salvador. Que los que ya te conocemos nos puedas llevar a vivir, Señor, en tu presencia. Esa es la libertad que alcanzaste, esa ganancia para nuestras vidas por tu obra preciosa en la cruz. Ese sufrimiento fue suficiente y ahora podemos ir ahí, Señor, para abastecernos de todo tu amor, para que ahora podamos servirnos entre nosotros como familia y servir a otros, para que los corazones sean impactados por tu Espíritu y vengan también al conocimiento de ti. Permítenos, Señor, el día de hoy poder disfrutar de todas estas bendiciones y que todo esto te dé la gloria. Te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga en sus casas y les agradecemos mucho que hayan estado conectados con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Por acompañarme en este día. Sí, sobre todo. Sí. Por ponernos nerviosos. Yo quiero hacer un último llamado. Si tú, hermano, hermana, que estás viendo esto, has estado buscando libertad, déjame decirte algo. La libertad solo la vas a encontrar en la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se encuentra el Evangelio. Ese Evangelio que solo es dado por Cristo. Esa salvación que solo es dada por Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. La verdad te hará libre, hermano. Créelo, cree en Jesús, búscalo. Dale la oportunidad de llegar a tu vida. Y bueno, pues nos vemos. Que Dios les bendiga. Gracias. Les amamos. Que Dios les bendiga.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación